Hola, Dios les bendiga. Ustedes conocen la palabra de Dios. Es interesante. Es una historia interesante. Vamos a ver. Jesús les pregunta: ¿no naces de nuevo? No podrá ver, no podrá conocer. Y ellos. Jesús tenía un buen carácter y les iba respondiendo que era igual, nosotros nos equivocamos también. Una noche, un fariseo de nombre Nicodemo, la seña Nicodemo, esta es su seña. ¿Por qué esa es su seña? Porque su corazón era duro. Por ejemplo, esta es mi seña Pilar. La de Nicodemo es esta porque tenía el corazón duro. Él antes era líder de los judíos. Él escuchó de Jesús. Ay, sí, de verdad. Y él, por curiosidad, fue a visitar a Jesús. Y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te envió para enseñarnos a nosotros. Que Dios te envió para que nos enseñaras a nosotros. Porque nadie podía hacer los milagros. ¿Milagros? ¿Qué significa milagros? ¿Cuáles eran esos milagros? Sanar a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos. Tú lo hiciste con tus propias manos. Y no podías hacer los milagros si Dios no estuviera contigo. Los fariseos les preguntaban a Jesús esas cosas. ¿Tú cómo las haces? Y Jesús les respondió: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver a Dios, el reino de Dios. Nicodemo, cuando vio que Jesús le decía eso, se asombró. Porque tú dices que debemos nacer, que tú sanas a los sordos, a los ciegos. Nicodemo estaba confundido. Y él sentía que hablaban hacia él. ¿Entienden? Es igual, por ejemplo, yo en mi vida. Ahora, Nicodemo le preguntó otra vez: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Yo ya estoy viejo. Y tú dices que yo puedo volver a nacer. Pero no, ya yo estoy viejo. ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Yo puedo volver a entrar a la barriga de mi mamá? Le preguntaba a Nicodemo a Jesús: ¿yo otra vez entrar en el vientre de mi mamá? No, Nicodemo estaba confundido. Es igual, yo conocía de Dios, ¿verdad? Sí, yo sabía que Él existía, pero en mi corazón estaba vacío. Yo antes en la iglesia Bautista Central de Caracas, yo me sentaba. Y una persona oyente, me estaba interpretando, y yo me sorprendí, porque yo nunca había visto hablar sobre el nacer de nuevo. Yo estaba confundida. Porque me acuerdo que en el colegio de monjas a mí no me hablaban de eso, nunca. Yo les decía a las monjas: ayúdenme, enséñenme de la Biblia, de las cosas. Pero las monjas me decían a mí: tú eres sorda, es difícil que entiendas la Biblia, es difícil, porque tú eres sorda. Pero los domingos, todos los domingos, es importante buscar a Dios hasta la muerte. Y bueno, sí, yo iba los domingos, confesaba mis pecados, pero en mi corazón realmente no estaba Jesús, estaba vacío. Cuando yo vi eso me asombré, me confundí. Sí, yo, Pilar, me sorprendí, ¿entienden? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua, en el vientre hay agua.
Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Yo veía esto y estaba confundida. Él me dice, sí, yo tengo que nacer del agua y del Espíritu. Si no nazco de él, no puedo entrar al cielo. Nicodemo, perdón, es que yo estoy confundida. Nicodemo. Todos nacen de padres humanos. Yo nací de mi mamá, de mi papá antes. Yo estaba en el vientre de mi mamá y yo nací, ¿sí? Y yo era humana. Yo estaba en la barriga de mi mamá y nací. Yo cuando nací, yo estaba en pecado. Sí, yo era pecadora. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, antes, ellos tenían comunión con Dios, compartían, estaban en el jardín. Adán y Eva no tenían nada de pecado, estaban bien. Pero Satanás estaba buscándolos, haciendo pecar. Y ellos quieren compartir con Dios, pero no, él buscó, se convirtió en una serpiente y le decía a Eva, ven para que pruebe. Yo les estoy diciendo la historia corta, ¿no? De otro día yo les explico a profundidad la historia. Hoy no, hoy se las estoy resumiendo. Adán y Eva agarraron la manzana y se desligaron de Dios. Hubo una ruptura, sí. Dios los ama, sí. Pero se rompió. Ahora estábamos separados de Dios. Y nosotros vivimos en pecado. Y esa es la consecuencia. Todos somos pecadores. Yo cuando nací, sí, yo era pecadora. ¿Entienden? Todos nacemos de padres humanos. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. ¿Por qué dicen que los hijos de Dios solo nacen del Espíritu? ¿Por qué? No te sorprendas. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Tú no te sorprendas. Sí, yo te estoy diciendo, hay que nacer de nuevo. Estaba confundido porque él era un fariseo. Sí, yo también en algún momento, cuando vi eso, me sorprendía. Y wow, yo me asombraba que la palabra de Dios es hermosa. Después, cuando me iban explicando, se iba haciendo claro. Solamente las personas que aceptan a Jesús en su corazón nacen de nuevo. Porque nacen en sus corazones. No es que nacen otra vez en la carne o que entran al vientre de su madre y salen, no. Nacen de corazón. Acepto a Jesús y empiezo otra vez como un bebé de corazón. ¿Entienden? Sí. No es que voy a estar embarazada otra vez y voy a volver a entrar en el vientre de mi madre. No. No se confundan. Yo les estoy ayudando. Es igual. Yo también en algún momento me confundí. Pero gracias a Dios, Él con su amor, yo estaba en la iglesia, iba aprendiendo. Y ya yo estoy feliz. Yo acepté a Jesús en mi corazón y eso se llama nacer de nuevo. Yo soy adoptada por Dios. Nicodemo, otra vez, él estaba confundido por lo que Jesús le decía, por lo que Jesús hablaba. Él sentía que eran las cosas con él. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo yo hago eso? Dime. Jesús le contestó, le respondió, tú eres un maestro famoso. Eres famoso en Israel. Jesús le decía a Nicodemo que era un maestro famoso. Tú conoces de Dios, tú dices que conoces la Biblia, la profundidad. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Lo practicas? No, nada. Vives en pecado. Tu corazón está vacío. Sí, Nicodemo vivía en pecado. Y después iba a la iglesia y ay, sí. Y oraba, no. Él era un líder famoso. Y tú no lo sabes. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo y Nicodemo estaba en confusión. Te aseguro
que nosotros sabemos, todos nosotros, sabemos lo que decimos porque lo hemos visto. Ya yo vi, pero ustedes, los fariseos, que se la dan de famosos y juzgan a los demás, no. Ustedes no creen cuando les hablo de las cosas. Cuando le hablo de cuando yo les hablo de las cosas del mundo, ustedes no entienden del mundo, porque dicen del mundo. Entonces, ¿cómo me creerán si yo les hablo de las cosas que hay en el cielo? Tú obedeces, debes confiar, no en el mundo, sino confiar en mí, en el cielo. ¿Cuál? Y Nicodemo sé que Jesús me está diciendo esas cosas a mí, que el mundo está hablando también del cielo. No entendí, estaba confundido. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento no se hablaba del mundo, no se hablaba del cielo, era diferente. Entonces, el fariseo no entendía qué eran las cosas del mundo. ¿Qué significa, por ejemplo? Tomar, borrachera, matar, odio, homosexualidad, lesbianismo, chisme, esas relaciones sexuales, rabia, venganza, desobediencia. Todas esas cosas vienen del diablo, pertenecen a él, porque él es el que controla el mundo. Él quiere controlar el mundo. ¿Y qué significa el cielo? Cambiar, compartir, misericordia, amor, dar de comer a los que no tienen, dar ropa, acompañar, enseñar en la iglesia, buscar en la Biblia. Esas son las cosas del cielo. ¿Me entienden? Nadie de los que estamos aquí ha subido al cielo. Nadie. Solamente el que bajó de allí, el que bajó del cielo. No ha subido nadie. ¿Quién ha subido y bajado? Nadie. El fariseo no sabía. Yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, yo vine del cielo. Y Nicodemo quedó así como que lo veía y no entendía, él estaba confundido. Y le respondió, Moisés levantó a la serpiente. Levantó, ¿qué significa? Moisés levantó a la serpiente de bronce. Y él mismo, Jesús le respondía a Moisés, hizo él mismo, levantó a la serpiente. Las personas estaban molestas. Mejor nos hubiésemos quedado esclavos de Egipto, así no sufríamos tanto. Y estaban desobedeciendo a Dios. Jesús le respondió a Nicodemo, las personas estaban molestas, estaban peleando y estaban ofendiendo a Dios. Y Moisés, al ver esto, agarró y convirtió en serpiente, levantó la serpiente. ¿Entienden? Y todos ellos quedaron asombrados. Yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en lo alto, para que todo el que crea en mí. Moisés levantó la serpiente, ¿verdad? Y las personas se quedaron viendo. Pero Jesús le dice al fariseo, tú estás idolatrando a Moisés. No es hacerlo, es cambiar. Yo soy el camino. No más Moisés. Porque ustedes idolatran a Moisés. Sí, él tiene poder, es el poderoso. Sí, Moisés fue el libertador en aquel tiempo del pueblo de Egipto. Sí. Dios le hablaba a Moisés y les dio los 10 mandamientos. Y todos, wow, veían que Moisés tenía poder. Pero Moisés era humano. Pero Jesús sí, Jesús vino del cielo, ¿entienden? Y el fariseo Nicodemo estaba asombrado.
Yo soy el Hijo del Hombre que vine del cielo. Tú tienes que creer en mí y así tendrás vida eterna. Y él se quedaba así, otra vez me está diciendo a mí que de la vida eterna. Me está hablando de la vida eterna. Antes yo recuerdan antes que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les respondía y les repetía todo. Jesús le dijo al fariseo, tú tienes que creer en mí. Tú tienes que creer en mí y así yo te puedo dar vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo, sí. Dios nos amó mucho. Jesús nos amaba a nosotros también. Desde Adán y Eva hasta ahorita, Dios nos amó y nos ama. Dios mismo mandó a su Hijo, me mandó a mí, que soy su único hijo. Y Nicodemo otra vez estaba confundido. El fariseo decía que Jesús está diciendo que él es hijo de Dios, que él vino. Y él lo observaba y no creía lo que decía Jesús. Para que todo aquel que en mí crean no muera. Y Nicodemo veía lo que decía Jesús, de verdad. Tú estás diciendo que te debo seguir a ti para no morir. Jesús le dijo, si no, tendremos vida eterna. Dios me mandó a mí para que ustedes puedan confiar en mí y puedan tener vida eterna y se van junto a mí al cielo. Porque Dios no me envió, porque Dios no me envió a este mundo, por ejemplo. Dios no me envió a este mundo para condenar, para que ustedes se perdieran, no me envió a condenar a la gente, sino para salvarla. Dios me envió a mí y Dios no nos dejó en el mundo, ay, que se mueran, no importa, no hay salvación. ¿Sí? No, al revés. Dios envió a Jesús no para condenarnos, en cambio, sino para ayudarnos, para poder salvarnos. Para poder salvarnos. El que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, tú crees en mí que yo soy el Hijo de Dios, no vas a tener condenación. Yo me haré responsable, yo le diré a Dios que no te condene. Pero si tú no crees en mí, si tú me rechazas, tú ya fuiste condenado. Precisamente porque no creíste, porque me rechazaste, no te importó Jesús y seguiste firme siguiendo al mundo. Ya has sido condenado por no haber creído en el Hijo. Si tú me rechazaste a mí, tú estarás en el juicio de Dios. Pero si crees en mí, yo me haré responsable, yo los cuidaré. Él me rechazó, no creyó en mí. Él me despreció. Dios los va a juzgar igual. Nicodemo quedó asombrado. ¿Qué dice Jesús? Jesús está loco. De verdad. Yo, Pilar, de verdad les digo que yo estaba confundida en el corazón. Porque cuando me hablaban de eso, wow, yo me sorprendía. La Iglesia Bautista Central, yo estaba sentada viendo y agradecía a Dios porque yo podía asistir fielmente. Yo antes asistía fielmente a la Iglesia Católica, no, pero después yo cambié, no es lo mismo. Yo asistía a la iglesia, por ejemplo, idolatraba a María. Yo no tuve que cambiar mi forma de vestir ni nada, tuve que cambiar mi corazón. Yo, Pilar, la historia de mi vida, yo antes vivía en pecado. Yo, bueno, no tuve relaciones sexuales previas, yo no peleaba con mi familia. Yo no me voy al infierno, yo sé, mi corazón está tranquilo. Porque yo nací de nuevo. Y yo vi eso y agradecí a Dios. ¿Gracias a quién? Yo en el deporte
Él me dijo a mí: tú eres una líder de la Iglesia Católica. Yo estaba feliz cuando venía el Papa y ahí en el deporte, pero después fue diferente. Los sordos vieron que yo empecé a ir a la Iglesia Bautista Central, a mí me encantó, yo cambié. En mi corazón estaba enamorado de Dios. Yo estaba con él y me dijeron: vámonos, vámonos. Y él me decía: no, no vayas, no vayas. Y yo: no, esa es mi decisión. Mi esposo, bueno, me acompañó y fuimos. Cuando vimos eso, wow, yo agradecí porque la palabra de una mujer que estaba sentada al lado mío, una mujer cristiana oyente, tenía su Biblia y me la puso al lado. Y yo, ay, perdón, yo no conozco de la Biblia, yo nunca la había visto. Y la mujer: sí, tranquila, mírala. Y yo me acordé cuando estaba con las monjas, nunca me enseñaron, que decían que no me podían enseñar de la Biblia y yo no tenía conocimiento. Pero lo que iban diciendo en la palabra, lo que iban escribiendo, diciendo, a mí me gustó y quebrantó mi corazón, gracias a Dios. Igual, yo he venido al mundo, pero como la gente hacía las cosas mal, prefirió la oscuridad. No, déjame, a mí me gusta seguir al mundo, a mí me gusta la oscuridad. ¿La oscuridad de quién? ¿De quién es dueña la oscuridad? Satanás. Recuerdan que yo les expliqué que Jesús decía: yo soy la luz. ¿Qué significa ser la luz? La luz significa, antes yo vivía en oscuridad, que el diablo es el dueño. Y yo seguía al mundo de la oscuridad. Yo dejé eso. Yo dejé la oscuridad y yo preferí... no, yo prefiero la oscuridad y la fiesta. No, yo dejé eso. Prefiero la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. ¿Por qué dicen que odian la luz? ¿De quién es dueña la luz? Jesús es dueño de la luz. Y Nicodemo se quedaba que Jesús habla de la luz, de la oscuridad. Los fariseos no entendían lo que Jesús les respondía. Jesús decía: no se acercan a ella para que no se descubra. No se acercan a la luz para no descubrir lo que están haciendo. Por ejemplo, vienen y me preguntan: yo renuncié a la oscuridad. Yo no quiero nada con eso. Ya yo no quiero nada con eso. Porque ahí estaba el pecado. Yo lo dejé. ¿Me entienden? Es igual que como me decían: no vayas a la iglesia. Pero igual yo iba a la iglesia. Si me muero, iba a ir al infierno. Pero yo decía: no, yo voy a la iglesia. Yo me acerqué. Por ejemplo, igual mi vida, gracias a los sordos de la asociación, hicieron hermoso. Ellos si yo me hubiese dejado, la oscuridad me decía que no, yo estaba muy decidida y seguir a Jesús. Diferente, ¿entienden? Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos. ¿Qué dice aquí? Que obedezcan ¿qué? Todos los mandamientos de Dios. ¿Qué significa? Yo me acerco, ¿verdad?, a Dios, nazco de nuevo en mi corazón, lloro. Sí, porque yo acepto el cambio, renuncio a la oscuridad. ¿Estoy renunciando a qué? Los mandamientos dicen: no tendrás relaciones sexuales, no el chisme, no odiarás, no matarás, no beberás, no, por ejemplo, no fumarás, tienes que amar al prójimo. Y yo estaba viendo eso y uno examinando su corazón. Yo me equivoqué, sí, y yo oraba para que Dios me ayudara. Ay, sí, ya cumplí esto. Y estaba en ese dilema hasta que yo renuncié al mundo y nací de nuevo. Por el amor de Dios, yo pude perdonar,
pude obedecer sus mandamientos que me enseñaban. Los fariseos veían eso y decían, no, pero es que tú no conoces, tú no sabes de los mandamientos. Jesús les decía, no tienen que acercarse a mí para dejar la oscuridad, acercarse a la luz. Encontrarán luz. Y yo agradecí a Dios. Tú y yo somos iguales. Sí, yo me he equivocado, yo no he sido perfecta, pero yo agradezco a Dios que puedo estar en este lugar, que Él me dio vida eterna y ya yo puedo ir al cielo. Yo sé que Jesús es la luz del mundo y que en Él pueden... Yo antes no sabía de la Biblia. Cuando yo empecé a leer, a aprender, yo oraba a Dios y así aprendía y yo cambié. Pero no fue por mis propias manos, fue porque Jesús creció en mi corazón. Yo agradezco. ¿Cuántos años en la iglesia, por ejemplo? En la iglesia, yo tengo 28 años en la iglesia. Yo tengo ahorita 63. Estoy vieja. No, pero yo estoy joven. Mi corazón está alegre. Yo estoy joven. Vieja, no. Yo estoy joven de corazón. 28 años de corazón que nací de nuevo. En la carne tengo 63 años. ¿Me entienden? No es igual la carne. Antes estábamos desligados de Dios, pero yo acepté a Jesús y ahora tengo comunión. Gracias por su atención, por la palabra que es hermosa. Que ustedes puedan seguir buscando poco a poco. Les quiero. Dios les bendiga.